de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 26 de noviembre del 2020. El tema que vamos a estar tocando hoy es en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar política en todos los países para su erradicación. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134, el 17 de diciembre de 1999. Para hablar sobre este día y el porqué de su conmemoración, hemos invitado a dos activistas jóvenes nicaragüenses. Tenemos a Tamara Morazán, ella es activista feminista y ecológica en conformación en terapia de grupo, y tenemos a Peyote, ella es activista feminista de la colectiva de las malcriadas. Bienvenidas, muchachas, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto estar, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí hablando de estos temas. Y como habíamos mencionado, ¿verdad? Este día es sumamente importante, fue el día de ayer, ¿verdad? El 25 de noviembre, pero no queríamos dejar pasar esta fecha. Y me gustaría que habláramos un poco de historia, ¿verdad? Muchachas, saber un poco sobre el 25 de noviembre, o sea, por qué la fecha y por qué la importancia de la misma. Bueno, la fecha del 25 de noviembre es en honor y conmemoración de un hecho atroz que sucedió en República Dominicana, que fue el asesinato de las hermanas Mirabal. Mi patria, Minerva y María Teresa, ellas fueron activistas políticas en contra del régimen de Trujillo, fundaron el movimiento social 14 de junio y pues ellas se dedicaban a denunciar lo que hacía esta tiranía. La dictadura de Trujillo tuvo alrededor de 30 años y entonces ellas se dedicaban a denunciarlo. Ellas, en medio de su ejercicio político, su activismo político, fueron capturadas por este régimen y fueron encarceladas, torturadas por varios años, por mucho tiempo. Y fue un 25 de noviembre que este hombre, este dictador, decidió asesinarlas y las asesinó de una manera atroz. Las golpearon hasta morir. Y pues esto es parte del suceso que conlleva el 25 de noviembre. Pues, ¿por qué el Día de la No Violencia contra las Mujeres? Porque se recuerda esta historia que fue súper sonada. Ellas también les decían mariposas, por eso en ciertas descripciones podemos leer, incluso en la película que se hizo narrando su historia, se llama, que viene de una novela también, el cuento el tiempo de las mariposas, porque era el seudónimo que utilizaban ellas dentro de su movimiento social. Creo que la fecha, a pesar de ser un día de conmemoración a la lucha contra la no violencia y la muerte de estas tres mujeres, nos dejó muy marcada, y creo de que también su lucha vino a dejar que también su muerte dejó una gran lucha, y que el 25 de noviembre sea la conmemoración de ellas y sea para recordar recordar ¿cómo te dijera? Nuestras luchas, pues, por la no violencia hacia las mujeres. Creo que ese legado nos dejó la muerte de estas tres valientes mujeres. Quería destacar que fue en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981, que se declaró el 25 de noviembre como Día Internacional contra la No Violencia. Esto lo hizo las feministas de este encuentro, solicitaron esto y fue declarado por la ONU. Por eso es el Día Internacional y se celebra a nivel, pues, mundial. Por supuesto. Y
¿verdad? Hablamos de las hermanas Mirabal, ¿verdad? Ellas fueron un ejemplo de lucha ante el régimen dictatorial de Rafael Trujillo, como ustedes nos mencionan, en la República Dominicana. Y si nos trasladamos a Nicaragua, ¿verdad? ¿Creen ustedes que podríamos hacer alguna analogía con respecto al régimen de Ortega y Murillo? O sea, ¿cómo lo podríamos describir o cómo lo podríamos comparar? Bueno, cuando vos lees la historia de estas tres hermanas, te das cuenta y te sentís en un espejo. Y creo que porque inevitablemente comenzás a comparar los sistemas dictatoriales. Creo que una de las cosas más impactantes que tenía la dictadura de Trujillo era la adoración a la imagen. O sea, las personas tenían que adorarlo al punto que él solicitó que en cada casa se pusiera una foto de él al lado de una foto de Jesús. Trujillo quería que lo adoraran como un dios. Comenzó a poner calles con su nombre, monumentos con su nombre. Y si nos damos cuenta de esto, vemos Nicaragua y es la misma actitud de adoración que este gobierno ha querido sembrar, la adoración a la figura presidencial. En este caso, pues son una pareja, es la adoración a la pareja presidencial. Podemos ver rótulos inmensos por todos lados con la cara de Ortega y Rosario. Podemos ver sus caras dentro de los colegios, dentro de las instituciones públicas, dentro de los hospitales. Esa es una manera de diosificar a la persona y lógicamente es una manera de manipular porque de alguna forma te está diciendo esta persona es como un dios. Entonces ya no es una persona, ya está por encima de todo. Y como es un dios o una diosa, puede hacer lo que quiera. Eso es una de las características para mí más impactantes y más difíciles porque es algo sutil. La gente no lo reconoce. No se pone a analizar que esa adoración, ese culto a la personalidad no es algo normal que haría ningún dirigente. Para nada. Creo que otra de las cosas que si nos ponemos a comparar veo con gran similitud es la represión. Cualquier persona que quisiese organizarse en el tiempo de Trujillo era capturada, era torturada, aparecía muerta por un accidente, etcétera. Y pues en Nicaragua estamos en las mismas, desgraciadamente. No hay quien pueda decir que está en contra de esta dictadura porque automáticamente se vuelve un terrorista y está en contra de la seguridad del Estado. A ese nivel, pues. Entonces, creo que esa es otra. Y otra que a mí me llamó mucho la atención es su estado de paranoia. Cómo los dictadores, cómo las dictaduras están paranoicas pensando que todo es una conspiración. Y Trujillo era así. Trujillo decía que los haitianos eran conspiradores y por eso los mandó a masacrar y masacró a más de 300,000 haitianos. Aparte que era racista y clasista. En Nicaragua no tiene una historia muy diferente porque en los 80 el gobierno del Frente Sandinista mandó a matar comunidades enteras prácticamente porque los tildó de ser cómplices o de estar conspirando en su contra. O sea, sabemos la historia de la Navidad Roja en la costa Caribe, cómo asesinaron a un montón de personas inocentes. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos desgraciadamente muchas similitudes y esto es bien preocupante, es muy preocupante. Sí, también como dice May, creo de que en Nicaragua hay muchas similitudes, ya que estamos viviendo una dictadura y un sistema dictatorial de esta pareja presidencial donde han idolatrado sus imágenes, pero además eso, el trato vil hacia un pueblo, que creo de que las dictaduras también a veces miran como que si nosotros fuéramos de sus propiedades. Bueno, eso es lo que creen, ¿verdad? Que somos de sus propiedades y no podemos tener voces.
tanto así que mira cómo nos han quitado cada uno de nuestros espacios donde podemos decir a lo que no estamos de acuerdo. Acá en Nicaragua, lamentablemente, estamos viviendo situaciones terribles, desde callarte desde los medios, y creo de que sí, podríamos ver las similitudes que existían en esos tiempos a los tiempos actuales de los cuales estamos viviendo. Así es, y hablando un poco, ¿verdad? También, la represión en contra de las mujeres, ¿verdad? Y los abusos en contra de las mujeres de parte de un Estado, no es que no empezaron en el 2018, o sea, empezaron muchos años atrás. Y por aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles describirían ustedes que fueron los primeros indicios del régimen en contra de las mujeres en Nicaragua? El caso de Soy América fue una de las cosas más sonadas en el país, el haber hecho una denuncia pública y que hubiera ese sistema de impunidad a un político y haber dejado eso en un caso de impunidad, creo que fue una de las cosas que abrió la violencia, ¿verdad? Ya de todos modos venía dándose. Y también creo que también parte desde el pacto Estado e Iglesia con la despenalización del aborto terapéutico. Creo de que ahí vinimos viendo cómo se fueron violentando nuestros derechos. Sí, que yo considero que viendo la dictadura como una repetición y viendo al personaje, no solamente al partido que ya no representa, porque una dictadura es algo que es un solo elemento, no es, o sea, el poder recae en un elemento, en este caso un par, que son la pareja, ya no representan ninguna organización. Pero si damos un vistazo atrás, durante la revolución de los 80, las mujeres dentro de la revolución, las mujeres lesbianas no podían decir ni expresar que eran lesbianas, porque eso merecía expulsión. No podían compartir todas las cosas o sea, toda su vida con sus amigos, con sus familiares, porque eso ponía en peligro a la institución. Entonces, creo que de ahí se vinieron creando bases para el abuso. O sea, las mujeres decidieron apartarse de esta organización, lo sabemos por la historia de las feministas en Nicaragua, decidieron apartarse de esta organización porque dijo, no, los derechos de las mujeres para después. Entonces, creo que de ahí viene y culmina de manera, ya hablando del 2006 para acá, en el 2006 que se penalizó en totalidad el aborto en Nicaragua, sabiendo que el aborto terapéutico, entre comillas, había sido aprobado por Zelaya. Estamos hablando que retrocedimos demasiadas décadas atrás cuando se penalizó el aborto en Nicaragua, porque de por sí ya era difícil que la mujer accediera al aborto en Nicaragua. Ya el aborto terapéutico no era como desgraciadamente mucha gente fundamentalista lo pinta, que era como, ay, ya vine, hágame un aborto. No era así. Aparte que se seguía manteniendo como cierta opresión porque de alguna manera con el aborto terapéutico la mujer tiene que pedir permiso al médico o a la doctora para poder acceder a algo a lo que tiene derecho. De igual manera, pero ya desde el 2006, que fue como una venganza hacia las feministas, hacia las mujeres en Nicaragua por haber denunciado al presidente violador, fue como el comienzo de muchas violaciones más, como eliminar las comisarías de la mujer, impedir las marchas los 25 de noviembre, los 8 de marzo. Cuando hablábamos de los 80 y eso, y el reconocimiento el poco reconocimiento que tuvieron la participación de las mujeres. O sea, por mucho ellos que quieran hacer una mampara de eso, realmente siempre engrandecían al hombre. Y creo que
en eso tiene razón, de que comienza desde ahí. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Peyote. Trasladándonos, ¿verdad?, a las fechas actuales, ¿verdad? En los últimos 3 años hemos vivido una crisis sociopolítica acá como nicaragüenses en el país, pero hemos visto el surgimiento de nuevos liderazgos y entre ellas muchas mujeres jóvenes. ¿Cómo es para ustedes la participación de las mujeres en los espacios políticos actuales? Fíjate que yo miro algo de lo positivo del 2018. He visto esto, la participación de las mujeres y el posicionamiento que hemos tomado dentro de las organizaciones. Creo de que el 2018 también nos ayudó a reconocer lo que es la violencia hacia la mujer y sobre todo la violencia a los derechos humanos. Eso nos ha dejado algo positivo en medio de todo este dolor que hemos vivido. Creo que el 2018 dejó esta enseñanza, aprender a reconocer cuántos nos han violentado a nosotros como mujeres. Desde el feminismo, reconocer eso es súper doloroso, pero también te llena de fortaleza. Y creo que todo esto que ha surgido, estos movimientos jóvenes feministas, han venido a ser algo positivo, tanto dentro de las universidades, pero sobre todo el posicionarte en esta construcción de una nueva Nicaragua y en esta construcción a la lucha por la libertad de Nicaragua, estén presentes mujeres feministas y estar luchando por nuestras agendas también. Porque esto no va a ser una agenda, lo vemos después, esta agenda la vamos a llevar y la vamos a posicionar y la vamos a mantener siempre presente en cada uno de nuestros espacios o trincheras, donde cada mujer feminista y que vaya reconociendo todo esto, va a ir presentando. A mí, yo me siento súper orgullosa de este tipo de colectivos que han salido, las jóvenes que se han ido empoderando. Recordemos que el feminismo es un proceso de cada una de las mujeres, pero es algo súper bonito y es algo que creo de que para mí ha sido algo del cual nos tenemos que sentir orgullosos, en que cada chavala vaya llevando ese proceso y que lo lleve dentro de sus espacios, porque de eso se trata el feminismo, de ir empoderándonos y comenzar a reconocer nuestras luchas. Sí, yo creo que del 2018 para acá fue también, como dice Tamara, un proceso de reconocimiento que conllevó a que muchas chavalas se nombraran feministas. Por ejemplo, nosotras nacimos a partir del 2018. Nos juntamos a partir de esta causa, entonces somos un vivo ejemplo de la organización feminista que tuvo un boom, la verdad, y sigue teniendo porque cada vez hay más colectivas de chavalas jóvenes buscando su propio camino, diciendo sus propios problemas, hablando con su propia voz y eso me parece súper bonito, ver que las chavalas ahora se acuerpan entre ellas para incluso denunciar abusadores. Ya están perdiendo el miedo a decir yo no quiero esto, a mí me hicieron esto. Y eso comienza desde algo personal, porque lo personal es político, y ya va escalando y creo que dentro de los movimientos y las organizaciones que hay hasta el día de hoy, la posición de las mujeres sigue siendo compleja, más cuando te declaras una mujer feminista. Es complejo porque los espacios, desgraciadamente, aunque sean opositores, no los libra del machismo. Hay machismo en los espacios, pero las mujeres seguimos ahí resistiendo y lo genial es que ahora sabemos que tenemos a la otra, pues que no estamos solas. Y creo que nunca hemos estado solas, pero este empuje nos ayuda a reconocernos entre nosotras. Y sí, creo que dentro de los organismos todavía hay machismo, todavía incluso dentro de varias organizaciones les cuesta decir los, porque dicen que los nos abarca a todos y a todas, cuestión que no es así. Entonces, desde cosas tan pequeñas como reconocer que las mujeres existen, pues, entonces, todavía queda mucho camino y
es lógico, pues, Nicaragua no está destacada por ser una nación no machista. No creo que exista una nación no machista tampoco, pero estamos ahí y yo creo que el reconocimiento sí o sí de la sociedad de que las feministas estamos ahí, hasta lo y las que no nos quieren han tenido que aceptarlo, porque siempre hemos y vamos a seguir estando. Muchas Sí, gracias. y ha sido una lucha bastante, bastante fuerte dentro de de las mismas organizaciones azul y blanco, pero creo de que algo que decía la Peyote que es muy importante, que a pesar de que tal vez no todas nos conocíamos de ser amigas o algo así, hemos aprendido a identificarnos con quienes nos podemos acuerpar. Y eso es bonito, pues, porque creo de que nuestras luchas no todas estamos en las mismas organizaciones o en las mismas trincheras. Sin embargo, tenemos una trinchera en común que es la lucha feminista, y sabemos de que hay algo que siempre es nuestro lema, que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y siempre hemos hecho eso, pues acuerparnos. Y creo que es lo principal, que dentro de los espacios que tenemos, incidir y también acuerpar a las mismas mujeres, pues, para que esto vaya cambiando. Vamos a ir de paso a pasito, en pasos grandes, pero es algo que se tiene que mantener. Lamentablemente, dentro de las mismas organizaciones recibimos una violencia, pero tenemos que ir poniendo y haciendo estos cambios. Pero lo bueno es que tenemos chavalas jóvenes que van trabajando ese proceso y súper tuani. Yo lo miro muy, muy bonito todo esto. Muchas gracias, Peyote, muchas gracias, Tamara. Y me quisiera ir un poco más a algo como, no, tal vez no conceptual, pero sí internacional, ¿verdad? O sea, la lucha de las mujeres feministas y no feministas tiene años, ¿verdad?, de estar, pero teniendo tanta información en el internet, en librerías, en las mismas bibliotecas, nos damos cuenta que todavía hay mucho desconocimiento y tergiversación de la lucha feminista. O sea, me gustaría escucharla a ustedes sobre qué es el feminismo para ustedes y cuáles son los principales objetivos que tenemos como mujeres. Mira, para mí el feminismo es una manera de vida. El feminismo no es algo muy fácil de llevar, porque solamente el ir reconociendo cuántas veces nos han violentado es un proceso bien, bien doloroso. Es un proceso muy doloroso porque hemos normalizado tanto la violencia o no reconocíamos qué era la violencia. O sea, hay cuestiones desde lo más chiquitito hasta ya los golpes y ya sabemos dónde termina eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando vos sos feminista y estás llevando tu proceso feminista, es un proceso bastante doloroso, porque reconocer cuántas veces has sido violentada, reconocer que hay cosas que no eran tu culpa y las cargaste, ir reconociendo todo ese tipo de violencia es súper doloroso, pero a la vez también es algo que te salva la vida, es algo que te hace más fuerte. El feminismo para mí, el vivir desde mí, de lo que soy, siempre digo que siempre ando con mi sombrero feminista, no puedo quitarme mi sombrero feminista en nada, siempre lo llevo a cada una de las cosas en que participo, porque para mí el feminismo es algo que te salva la vida, es algo que te ayuda a ser más fuerte, y, y creo de que el ser feminista te ayuda también a poder llevar tu vida de una manera más fuerte. Dentro de toda esta basura patriarcal que vivimos, el ser feminista te ayuda a no sentirte tan señalada, esto y lo otro, o por lo menos saber cómo vas a sobrellevar eso. Creo que el feminismo, más allá de, es un movimiento, pero también, como decía la Peyote, en lo personal es político. Para mí el feminismo es eso, mi modo de vida, la importancia que ha tenido dentro de mi vida, y creo de que el feminismo salva. Y de esa manera creo que es el feminismo.
Nos decía Ángela, el mismo es la idea radical que las mujeres somos personas. Y yo me siento súper identificada con esa descripción. Y le agregaría que es la idea radical que las mujeres somos personas sujetas de derecho. Y desde siempre se nos ha hecho creer que somos como inferiores, que nacemos inferiores, y no lo es así. Es la sociedad, es el machismo, es la violencia lo que nos ha puesto en esa posición. Hablo desde mi experiencia, aunque sé que el feminismo tiene muchas corrientes y también las mujeres tienen muchas realidades. Seguramente no es la misma realidad de una mujer del casco urbano que la realidad de una mujer de una comunidad indígena, por ejemplo. Pero el feminismo lo que pelea siempre por todas las mujeres son sus derechos. Yo creo igual como Tamara de que ser feminista no es fácil porque te han enseñado a creer de que por el hecho de haber nacido mujer, sos indigna. Yo lo recalco así porque es algo que tiene mucha influencia en todo el mundo y se viene de los fundamentalismos religiosos que culpan a una mujer de haber tentado a un hombre a comerse una manzana, pues te hacen la culpable de la historia universal. Desde ahí, entonces, si lo ves desde ahí, la justificación es divina de que se nos haga a un lado. Y no existe ningún tipo de justificación ni divina ni de ninguna parte que justifique la violencia hacia las mujeres, que justifique que a las mujeres hasta el día de hoy hemos tenido que pelear por cada uno de nuestros derechos. No se nos ha concedido absolutamente nada y sigue la actualidad y seguimos en las mismas. Porque incluso, aunque ahora las mujeres puedan hacer muchas cosas de las que no podían hacer antes, como decía, cada contexto es distinto y seguramente para unas mujeres es mucho más complejo incluso que para otras, pero incluso aún así las mujeres que se meten a la política, por decirlo así, que se meten en la vida pública, tienen que cargar con otro montón de estigmas, con otro montón de trabas que se le ponen desde el primer momento de que es mujer. O sea, lo vemos reflejado en que hace poco se estaba celebrando en Estados Unidos la primera vicepresidenta. ¡Qué vergüenza! La primera en tantos años. Nicaragua solo ha tenido una presidenta en un montón de años. Y estoy segura que no es porque no haya habido mujeres capaces. Es porque a las mujeres siempre se nos han puesto trabas. Porque muchas veces incluso estas mujeres que van a espacios públicos tienen que lidiar con que no solo es que no es como un hombre que puede dedicar toda su vida a eso, no, porque esa mujer seguramente o posiblemente tenga una familia, entonces la mujer tiene que ser la mamá, la maestra, la cuidadora, etcétera, etcétera, y todavía rendir en el espacio público donde todavía se le juzga, porque si seguramente la sociedad dice, esta llegó a ese puesto, pero no es guapa, ¿qué está haciendo ahí? O esa llegó a ese puesto porque tiene conecte con X persona. O sea, lo difícil que es que se nos reconozca como personas con derechos es súper complejo. Yo creo que es la lucha de siempre y de todos los días. Y el feminismo duele, claro que duele darte cuenta que personas que has querido mucho en tu vida han sido también violentadores o violentadoras desde sus posiciones de poder. Duele romper con todo porque incluso puedes llegar a sentirte que si lo haces vas a dejar de recibir afecto y puede pasar, pero quien se aleje de vos por hacerte feminista seguramente nunca te quiso mucho. Y eso pues, creo que ahí me quedo. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Peyote. Tengo unas últimas dos preguntas, ¿verdad? Y hablando un poco también a nivel nacional, la lucha, ¿verdad?, de nosotras las mujeres tiene años de estarse dando y sabemos, y lo hemos vivido, que ha sido difícil, complicado y un poco
como ustedes lo han mencionado en esta última intervención, pero también podríamos hablar de logros que hemos tenido las mujeres en la sociedad. O sea, ¿cuáles podrían ser o cómo podríamos describir los logros que se remarcan ante la sociedad a través de la lucha de las feministas y de los grupos feministas en este país? Yo creo que uno de los logros importantes es podernos articular, crear un movimiento, fue un logro, un movimiento en sí, porque se sabe que pues Josefa Toledo de Herri fue, por decirlo así, la primera feminista nicaragüense, y gracias a ella y a su lucha fue que logramos alcanzar el voto, por ejemplo. Pero seguramente a ella y a muchas más hemos podido alcanzar el hecho de poder estudiar, porque estoy segura de que todo lo que podemos hacer hasta el día de hoy se nos ha otorgado de casualidad. El hecho de que pudiésemos votar, o sea, imagínate, pues las mujeres no podíamos votar. Y ahora, cuando, digamos, nacer después, vos te quedas, no, es que lo lógico es que eso nunca hubiese pasado, pero pasó, pues. Y el hecho de que se pudieran hacer diferentes espacios para hablar de la no normalización de la violencia, el hecho de poder acuerpar a otras mujeres, creo que es uno de los grandes logros que se han tenido, el reconocimiento de la diversidad que existe en Nicaragua, porque sabemos que somos diversas, que no solo somos una, no solo somos dos, que no todas somos de la misma realidad ni el mismo entorno. Entonces creo que ese es uno de los grandes logros, el logro de poder existir. Suena bien retórico, pero el poder existir, nosotras estamos aquí porque antes hubo mujeres que retaron todo, se separaron del movimiento social en el que venían y dijeron, yo voy a reclamar mis derechos. Y eso ha impulsado a que hoy, las que estamos aquí, digamos, yo voy a reclamar mis derechos, y seguramente en las generaciones futuras, las chavalas que están transformando el país van a ser la referencia de las que hoy son niñas. Y el hecho de poder estar presentes y ser nombradas en los espacios es un gran logro. Sé que pues podemos ser atacadas, etcétera, pero la gente sabe que estamos ahí. Y eso ya es un gran logro, porque tienen que reconocer que estamos ahí. Y el poder señalar la violencia venga de donde venga. Sí, creo de que, como decía Peyote, que el reconocimiento de ir posicionándonos en los espacios ha sido los logros muy, muy significantes de las luchas feministas. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Peyote. Y ya para finalizar, me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Yo quisiera que la ciudadanía reflexione que la violencia hacia los cuerpos feminizados no es normal. No es normal ni hay nada que la pruebe. Que las mujeres que son violentadas crecieron en un entorno machista, que hay un entorno machista que justifica la violencia hacia las mujeres. Que reflexionemos en eso siempre y que por favor empoderen a las niñas. Cuando digo de empoderar a las niñas es que les reconozcan que son personas importantes, que son personas fuertes, rompamos los estereotipos, seamos tolerantes con las diferencias que tenemos. No tenemos que pensar igual, pero tampoco tenemos que agredirnos por ello. Y esto, que no normalicen la violencia. Que las mujeres tenemos derecho a decidir por nuestro cuerpo, y es algo que todos y todas debemos de aceptar. Me sumo a la reflexión de
de que seamos más empáticos hacia el dolor de los demás. La lucha feminista contra un machismo no es solamente para las feministas, sino el machismo nos involucra y nos lastima a todos. Y creo de que sobre todo hacer la reflexión y hacerles un llamado de que acuerpemos a las mujeres violentadas. Hay que creerles y acuerparles y no estarles señalando. La violencia es algo real, que sí existe, que lo puedes estar viviendo de una manera muy cercana y esa persona cercana necesita de nuestro acuerpamiento y acompañamiento y decirles que nosotras sí les creemos. Pero sobre todo a llamar una reflexión, también hacerle un mensaje a aquellas mujeres que no rompen el silencio y están viviendo violencia, recordarles que hay un montón de mujeres detrás de ustedes que les creemos, que estamos aquí para acompañarles, que estamos aquí para acompañarles a llevar cualquier tipo de proceso que ustedes decidan llevar. Y aquí estamos, no están solas, estamos aquí para ustedes, nuestras luchas es también por ustedes, por cada una de ustedes, y creo de que eso es más nuestro mensaje hacia las mujeres. Mi mensaje va hacia todas esas mujeres que se sienten solas. No están solas, estamos aquí para acompañarles, para acuerparles y decirles, nosotras sí te creemos. Gracias, Tamara. Muchas gracias, Peyote, por estar con nosotros, por haber compartido con nosotros esas reflexiones y esos mensajes. Y le agradecemos también a todas las personas que nos están sintonizando. Y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.